Nuestro invitado especial, Francisco Javier Salazar Díez de Soyalo. Y Jorge Goñi. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están sintonizando aquí nuestro canal, y hoy tenemos de invitado a Francisco Salazar. Francisco Salazar es un experto en materia de energía y pues bueno, a la hora de estar escuchándolo van a saber. El currículum vitae ya lo presentamos al inicio de esta grabación. Mi estimado Francisco, muchas gracias por aceptar el estar platicando en esta coyuntura tan preocupante para nuestro país. Yo considero que es un parteaguas tremendamente importante en la libertad de cada uno de los ciudadanos de nuestro México. No sé si compartas la preocupación que yo expreso, pero me gustaría que platicáramos. Si quieres, pues nos vamos en materia. Las implicaciones que tiene un monopolio o regresar al monopolio de Estado, que pues no solo los monopolios y oligopolios son dañinos, pero los monopolios de Estado son más dañinos, y los monopolios de Estado de un gobierno fallido y malintencionado todavía son más preocupantes, ¿sí? Recalco de que no es un gobierno que está haciendo las cosas por inepto, sino porque tiene una promesa diferente a la que nos hizo a los mexicanos. Y después explicaré a qué me refiero, ¿sí? Adelante, mi estimado, que tú eres el experto en la materia. Muchas gracias, Jorge, y me da mucho gusto platicar nuevamente con ustedes. Efectivamente, yo creo que esta es una reforma que es un parteaguas. Desde el punto de vista económico, creo que es la segunda decisión importante que en términos económicos ha generado un problema considerable para la economía. El primero fue la cancelación del aeropuerto, pero esta tiene todavía consecuencias más graves, y tiene consecuencias graves efectivamente desde el punto de vista económico, pero como tú lo decías bien, también desde el punto de vista político, porque aunque yo me enfocaré más en los efectos económicos, a final del día es otra señal más de un Estado que restringe las libertades de sus habitantes, que trata de coaccionar la libertad de la persona y que se encamina otra vez hacia lo que ha sido la característica fundamental de este gobierno, un gobierno autocrático, un gobierno con tintes dictatoriales, y que cada vez los va evidenciando de manera más clara, ¿no? Pero bueno, ahora enfoquémonos desde el punto de vista económico a las primeras consecuencias que tiene esto. Efectivamente, la iniciativa lo que plantea es otra vez la constitución de un monopolio. Habíamos salido finalmente de este monopolio integrado que había para el servicio público. Habíamos ido evolucionando como país para que México se adaptara a lo que es la realidad en todas partes del mundo, con excepción de los países comunistas, porque hay que decirlo claramente. Este modelo que se está planteando para México es un modelo que solamente está vivo en los países totalitarios, en los países comunistas. Es un modelo que perfectamente encuadra con lo que hace Corea del Norte, ni siquiera con lo que hace China. Es un modelo que encuadra con lo que es Venezuela. Es un modelo que incluso Cuba está abandonando. Es un modelo del pasado, un modelo que no tiene que ver nada con la realidad, un modelo que efectivamente lo que hace es centralizar todo en una sola empresa, que es Comisión Federal de Electricidad. Y creo que vale la pena hablar un poco de cómo ha sido la evolución, porque una vez que entendamos cómo ha sido la evolución del sector eléctrico, podemos entender qué tanto nos estamos regresando. A lo largo de la historia hay que decir que
En México, el sector eléctrico nació desde el sector privado, no nació desde el sector público. La Comisión Federal de Electricidad nació en tiempos de Lázaro Cárdenas con un objetivo, el objetivo que era electrificar aquellos lugares en donde no era rentable para las empresas privadas hacerlo. Y se entendía, y creo que este era un objetivo importante. En 1960, sin embargo, el presidente López Mateos quiso hacer una reforma que lo llevara en términos político-históricos al nivel de Lázaro Cárdenas, y sin necesidad de hacerlo, lo que realizó fue la nacionalización de la industria eléctrica. Fue un proceso en el que fue comprando las acciones de las empresas eléctricas que operaban en el país, y después este proceso lo consagró en la Constitución y nos movió hacia un modelo de monopolio en donde Comisión Federal de Electricidad se convertía en el único proveedor de energía eléctrica para el país. Debo decir que en aquel entonces este modelo no era tan raro. Sin embargo, la mayor parte de los países de todas maneras permitían la participación privada. La diferencia quizá entre lo que había en México y muchos otros países es que el monopolio que había en el sector eléctrico no necesariamente era del Estado, sino eran monopolios privados. Y la razón por la que eran monopolios es porque en aquel entonces, desde el punto de vista económico, las economías de escala podían justificar que hubiera una sola empresa, porque básicamente teníamos condiciones a lo largo de la cadena de valor de lo que se conoce en términos económicos como un monopolio natural. Un monopolio natural ocurre cuando no tiene sentido económico tener a más de un proveedor. Y básicamente eso obedecía a razones, como lo decía hace rato, de escala. Las grandes centrales generadoras de energía eran localmente mayores que la demanda que se requería. Entonces había las grandes presas hidroeléctricas, había las centrales térmicas grandes que en comparación con las demandas locales pues eran mayores muchas veces. Entonces, pues en términos económicos era difícil para otra empresa que se instalara, porque pues ya la demanda estaba siendo satisfecha por una empresa. Sin embargo, tecnológicamente esto fue cambiando, y en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, el mercado empezó a desarrollar lo que se conocen ahora como los ciclos combinados. Son centrales de generación mucho más pequeñas en escalas, ya no se necesitaban las grandes plantas. Además, por otra parte, la demanda había crecido y se justificaba que hubiera varios proveedores, varios oferentes de energía. Entonces, todos los países inteligentes empezaron a reformar sus sectores eléctricos para permitir la competencia en generación. Se quedaron como monopolios naturales, lo que sigue siendo hoy al día una realidad. Las líneas de transmisión y distribución, pues no tiene sentido plantear líneas paralelas cuando esto se puede hacer con una sola línea de dimensiones suficientes. Entonces, esta revolución tecnológica cambió radicalmente la industria eléctrica en todo el mundo. Y entonces empezaron a diseñar. Sí, sí, Jorge, por favor. Y vamos haciendo la analogía para que también entienda la gente. Es lo mismo que las carreteras. O sea, las líneas de transmisión, un gobierno tiene mucho sentido que tenga el monopolio de eso, porque es lo mismo, es infraestructura combinada. O sea, es una infraestructura que tiene el gobierno que proveer, así como en tu condominio tienes a un administrador que administra los indivisos, aquellos pasillos, aquellas cosas. Es exactamente lo mismo. Por eso las carreteras tiene sentido que las tenga el gobierno. Por eso las líneas de transmisión es conveniente, y además y espacio necesario que el gobierno nos lo provea como un servicio que nosotros estamos pagando con los impuestos. Perdón sí, que... No tienes toda la razón. Efectivamente, desde el punto de vista económico no tiene sentido la duplicidad, y aquí creo que vale la pena hacer una puntualización. Lo que conviene es que el Estado de alguna manera tenga el control sobre eso, aunque, y esto es una realidad en muchos países, el que el Estado controle eso no quiere decir que el Estado sea el que lo haga.
porque esto es una realidad en muchos países. El Estado puede tener el control de estas líneas, pero lo puede concesionar perfectamente a los privados. El hecho que el Estado sea el provisor o el proveedor de un servicio no implica necesariamente, y esto es bien importante decirlo, no implica que sea el que lo produzca. Puede ser el que lo ofrece bajo ciertas condiciones, pero no necesariamente el que lo produce. Pero haciendo a un lado esta discusión, hay que decir también una cosa que es muy interesante. Al día de hoy todavía estamos en estas condiciones, pero el día de mañana no necesariamente, porque incluso la tecnología en la industria eléctrica va evolucionando a tal punto que el día de mañana incluso es probable que lleguemos a un escenario en el que toda la generación sea distribuida y ya no necesitemos más que como respaldo las líneas de transmisión. Y en ese momento quizá también nos tendremos que cuestionar si efectivamente estos siguen siendo o no monopolios naturales. Pero bueno, toda esta explicación... Ahí me gustaría explicar al auditorio a qué nos referimos con energía distribuida. La energía distribuida está muy claro que es la energía que tú puedes generar en tu propia casa y que te provea toda la energía que necesitas. Distribuido es que haya muchos lugares donde se genera esa energía y haya mucho menos el tener que transmitirla por esos cables de transmisión, que además, dicho de paso, hay muchas pérdidas eléctricas en esa transmisión. Cuando tú generas en este espacio y la consumes aquí, todo esto tienes grandes pérdidas. Y ahí eso es centralizado o en una forma estrella o como sea, pero cuando es distribuida, tú la generas en el propio sitio. Y efectivamente, la tecnología va para allá. Mira, a principios de la década del 2000 hubo un libro muy interesante que escribió el columnista especializado en temas energéticos de The Economist, que se llama Vijay Vaideswaran, y él escribió un libro maravilloso que además nos conecta con el tema que comentábamos al principio. Su libro se llamaba en inglés Power to the People, que puede leerse de dos maneras. Power to the People quiere decir démosle el poder a la gente. Pero power en inglés también significa es la potencia, la capacidad, en términos generales, en el lenguaje cotidiano en Estados Unidos, cuando uno habla de power, también está entendiendo como electricidad. Y es que esa es la tendencia. La tendencia es que cada vez haya más prosumidores. Dejemos de ser consumidores, sino prosumidores. Es decir, productores al mismo tiempo que consumidores. Y la revolución tecnológica, insisto, está en una descentralización y que cada quien sea el dueño de su propio destino en cuanto a la generación de energía. Y fíjate que esto es lo terrible de esta iniciativa, porque esta iniciativa, aunque ellos digan que no, claramente cancela la posibilidad que los privados, que los particulares, que nosotros podamos tomar las riendas de nuestro propio destino en la generación eléctrica. Por esto es una reforma profundamente antidemocrática, profundamente dictatorial, profundamente controladora, porque va en contra de esta tendencia universal a que el consumidor, a que la persona, a que cada uno de nosotros tomemos las riendas de nuestro propio destino en cuanto a lo que se refiere a la producción de energía. Quiere decir que esta reforma, si yo pongo paneles solares o decido poner un generador eólico en mi granja, voy a poder tener al Estado cobrándome por lo que yo estoy haciendo ahí o hasta quitármelo, como se lo hicieron a Pasco en la parte de Saltillo, ¿sí? Lo que esta reforma quiere decir literalmente, porque aunque la secretaria lo niegue, y lo niega por desconocimiento o lo niega por estar mintiendo, sí, con una mala intención, claramente dice que se cancelan todos los permisos y los contratos. Al día de hoy, lo que tenemos quienes generamos con nuestros paneles solares son contratos, y esos contratos se cancelarían, y así lo dice literalmente. No es cierto que no lo aplique. Están mintiendo flagrantemente cuando dicen que no aplica. Claramente, o no saben escribir, o no saben leer, o están mintiendo. Es como cuando llegas a un contrato donde te ponen un contrato y te dicen, no te preocupes, eso no va a pasar. Pero aquí dice escrito, no te preocupes,
no va a pasar, eso no lo vamos a hacer. O sea, no, aquí dice que podemos tomar tu casa, pero no lo vamos a hacer. Efectivamente, por eso vuelvo a insistir, qué bueno que tú lo mencionaste al principio, porque de verdad que esta es una reforma profundamente antidemocrática, profundamente en contra del individuo, profundamente en contra de la persona. Una reforma que pretende meter el Estado hasta nuestra casa, y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, volvamos un poco a toda esta evolución de la industria eléctrica y qué es lo que está pasando. Bueno, en 1960 el presidente López Mateos hace esta nacionalización y Comisión Federal de Electricidad queda como el único proveedor de energía eléctrica en el país. Y este modelo, que insisto, probablemente se podría haber entendido en términos económicos hace mucho tiempo, dejó de tener sentido en los 80s. En época de guerra, además. Sí, exactamente, que además la Guerra Fría, todo esto, tenía justificaciones. Ya no dejó de tener en los 80s y en todo el mundo empezaron las reformas eléctricas, las reformas que buscaron dos cosas. Una, la desintegración de los monopolios, es decir, que estas empresas que tenían desde la generación, la transmisión, la distribución, hasta la provisión del servicio, las empezaron a separar. Y empezaron a separar porque entendieron claramente que en generación había la posibilidad de competencia y que también había la posibilidad de competencia en la comercialización y el suministro. Y entendieron que lo único que había que regular era la transmisión y distribución, y había que regularla en beneficio de los consumidores y en beneficio de la competencia. ¿Qué quería decir esto? Que había que permitir el acceso de todos los que estaban compitiendo en generación y de todos los consumidores para que esas líneas de transmisión y distribución se consideran como un bien público que tuviera la garantía de acceso para los consumidores y para los productores que iban a estar en competencia. Esa fue la esencia, la gran esencia de las reformas de los 80s. En México, en 1992, se hizo una reforma que trató de recoger esa evolución que estaba ocurriendo en el mundo. Sin embargo, no fue una reforma completa porque no se modificó la Constitución. La Constitución representaba una restricción y lo único que se pudo hacer fue especificar dentro de la ley que todo aquello que no fuera servicio público podía ser objeto de participación del sector privado. Y entonces la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica especificó aquellos casos que se consideraban que no era servicio público y por lo tanto permitían la participación privada. Y a grandes rasgos, aunque había 6 figuras que contemplaban la participación privada, a grandes rasgos las podíamos englobar en 2 esquemas. Uno, aquella generación que se le vendía a Comisión Federal de Electricidad para que a su vez ella la aprovechara para el servicio público. Y también el otro esquema era darle libertad a los grandes usuarios para que ellos pudieran consumir su propia electricidad. Y esto tenía 2 propósitos muy importantes. El primero es que claramente el Estado mexicano no tenía los recursos como para poder satisfacer el crecimiento de la demanda. El Estado tenía que dedicar los pocos recursos, porque además México es un Estado que tradicionalmente no ha cobrado bien impuestos, que tiene un esquema tributario de los más bajos de la OCDE, un esquema en el que además los impuestos que se cobran se utilizan muy mal, se dispendian, se desperdician en burocracia muchas veces estéril, en programas estúpidos y más como en esta administración, programas totalmente acentuado en esta administración. Efectivamente, si en alguna administración hemos tenido dispendio de recursos públicos y programas estúpidos, perdona que lo diga, pero es la realidad, es en esta administración. Bueno, en esas circunstancias, cuando el Estado no tiene estos recursos, es importante que permita que los particulares puedan generar toda esta energía que se requiere para el crecimiento de la demanda. Además, en aquel entonces, hay que recordar, México estaba en el entorno de un nuevo tratado de libre comercio. Necesitaba que su industria fuera competitiva y no podía ser competitiva bajo las restricciones del Estado. Entonces, esta reforma que se hizo en 1992, lo que buscaba era que los privados pudieran generar para ayudarle a CFE ante la escasez de recursos y para ayudarle a la industria a que pudiera ser competitivo dándole opciones.
Aquí me gustaría ampliar una cosa que también ha utilizado, haciendo, aparte, el uso de mentiras, donde las grandes empresas como Oxxo, Bimbo, que están pagando un peso contra las residencias, que aparte son muy pocas, que pagan 5 pesos. Pero yo quiero decirle al auditorio, imagínate que una industria está pagando una electricidad cara, tu pan Bimbo va a ser caro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que por un resentimiento de una persona, y yo lo califico de un porro ignorante, que haga que las empresas paguen una electricidad cara porque quiere? Y entonces, las empresas que pagan una electricidad cara, que es un insumo de primera necesidad para el producto que llega a tu casa, lo vas a acabar pagando caro, ¿sí? Jorge, o no lo pero vas además, tienes toda la razón, pero además lo que tenemos que entender es que cuando nosotros le subimos los costos de sus insumos fundamentales a la industria, a quien estamos afectando es a los trabajadores, porque esas empresas dejan de ser competitivas y van a tener que cerrar. Y hablaremos más tarde de los efectos económicos, porque esta reforma no solamente tiene efectos directos en la propia industria eléctrica, sino tiene efectos catastróficos sobre toda la industria manufacturera. Lo que va a hacer esta industria es que dejemos de ser competitivos y se van a perder millares de empleos, todo por culpa de esta necedad. Pero bueno, a veces nos tenemos que desviar, pero es importante hacer todas estas aclaraciones. En 2013-2014 se entendió que, bueno, el modelo que se había aprovechado en 1992 ya estaba llegando a su límite. ¿Por qué? Porque ya no se podía de alguna manera encontrar más empresas grandes que tuvieran las economías de escala para poder tener estas sociedades de autoabastecimiento que son ahora tan criticadas, pero que fueron y siguen siendo la clave de la competitividad. Si el presidente mata esto, estará matando a la industria y estará mandando a la calle a millares de trabajadores que el día de hoy se mantienen gracias a que las empresas son competitivas. Y el único responsable será él y Bartlett, porque ellos son los causantes en todo caso de esta catástrofe. Pero bueno, Inale, efectivamente. Pero bueno, se entendió que claramente este modelo ya no daba más y se necesitó pensar en un modelo que quitara la restricción más importante, y era esta restricción que impedía que hubiera la posibilidad de la participación privada para el beneficio del servicio público. Antes, insisto, estaba concentrado en lo que no era servicio público. Pero ¿por qué? Y esta era la pregunta importante. ¿Por qué, si la reforma de 1992 ya había traído beneficios para las grandes industrias, por qué no permitir que esos beneficios también estuvieran disponibles para el ciudadano como tú o como yo, para toda la gente? Y entonces, por lo tanto, se hizo una reforma que permitiera la competencia no solamente por el mercado y en una parte del mercado, sino la competencia en todo el mercado, una competencia que trajera los grandes beneficios para todos nosotros, para cada uno de nosotros como consumidores, aunque no fuéramos los grandes consumidores. Y entonces, con esta gran reforma, lo que se hizo fue desmantelar el monopolio, y claramente entonces se le quitó esa exclusividad que tenía Comisión Federal de Electricidad para el servicio público y se permitió la competencia a plenitud en la generación para que todos pudieran generar. Y es más, a Comisión Federal de Electricidad, en su condición original de empresa dominante del suministro básico, es decir, del suministro para los pequeños usuarios, se le impusieron condiciones para que comprara bajo estricta competencia. Y esto es fundamental, porque la empresa que nos provee el servicio eléctrico a nosotros, si no compra la energía en condiciones de competencia, nos va a pasar las ineficiencias, nos va a pasar los costos altos. Y entonces, sabiamente, lo que se puso en la ley es la obligación de que CFE tuviera que ir a licitaciones en donde a quien les comprara es a quien le ofrecieran la electricidad más barata. Y gracias a ese esquema, tuvimos la energía más barata con récord mundial en las 3 subastas que se hicieron de energía limpia bajo ese esquema, y no solamente era la energía más económica, sino además era energía limpia. Comisión Federal de Electricidad, gracias a eso, tenía acceso a una electricidad mucho más competitiva que la que produce ella misma.
Y esto es una realidad que incluso es reconocida en los propios datos oficiales. Y eso no lo han desmentido en este gobierno porque no pueden desmentirlo, porque la información está ahí, porque por más que tengan capturada la Comisión Reguladora de Energía, el costo de lo que le cuesta la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad no lo pueden ocultar y lo tienen que revelar, y ahí está en las memorias de cálculo de la Comisión Reguladora de Energía, donde es clarísimo, 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 que esa electricidad que compra Comisión Federal de Electricidad, que es para ti, para mí, para el trabajador, para el ama de casa, para el comercio, para todos los que no son los grandes consumidores, que tienen acceso a comprarle directamente a otra empresa que no sea Comisión Federal de Electricidad, fuera barata. Al día de hoy, claramente podemos ver que cuando Comisión Federal de Electricidad le compra a sus propias empresas, nos está encareciendo la energía, nos está afectando a ti, a mí, al ama de casa, al comerciante, a todos los mexicanos. Y esto desafortunadamente, esto es lo que ellos quieren, hacer que nosotros paguemos más la electricidad al desplazar a todos aquellos que quieren competir contra Comisión Federal de Electricidad, aquellos que quieren vender su electricidad en las condiciones más competitivas y ahora tecnológicamente con las fuentes más limpias. Y lo que quiere hacer ahora el gobierno con esta iniciativa es regresarnos al pasado, pero no solamente a 1991, antes de que se aprobara esa reforma, porque insisto, cuando en 1992 se hizo la reforma, al menos se permitía que los grandes consumidores tuvieran la opción de comprar a quien les ofreciera energía bajo estos esquemas de autoabastecimiento o asociarse, formar una sociedad para poder consumir electricidad más barata. Ahora ni siquiera esto. Lo que se está planteando con esta reforma es irnos mucho más atrás en el tiempo, es irnos hasta antes de 1992, porque el único proveedor de electricidad será Comisión Federal de Electricidad. Es decir, nos están diciendo que no vamos a tener la opción nosotros nunca, porque esta reforma que está vigente al día de hoy y que no han querido implementar estos señores, permitía que con el paso del tiempo, cada vez más tú y yo pudiéramos tener acceso a otras opciones. La condición que nos obligaba a estar dentro de Comisión Federal de Electricidad como suministro básico es que el nivel mediante el cual tú podías salir a comprar energía al mercado era un nivel relativamente alto, pero la ley decía claramente que ese nivel se tenía que ir bajando con el paso del tiempo, de tal manera que hacia el futuro todos hubiéramos podido tener la opción de comprarle a otros proveedores distintos si nos venían a ofrecer la electricidad. Pues aquí nos regresan a nuestro vecino de la misma cuadra o que puso sus propios paneles solares y que pudiera suministrarme a mí. Efectivamente. A 3 casas de distancia. Efectivamente, porque además esa es la tendencia en todos los mercados internacionales. Ya no solamente lo que conocemos como mercados mayoristas de electricidad, sino también mercados minoristas en los que la tecnología nos permite incluso al día de hoy tener, digamos que intercambios comerciales entre pequeños consumidores. Eso ya es una realidad. Las redes inteligentes de energía y todo el avance tecnológico computacional, el Internet de las cosas, nos permite que eso sea una realidad. Y esto es lo que están cancelando. Y nos están mandando al pasado, un pasado en el que no nos están permitiendo a nosotros tener opciones, en el que a nosotros como ciudadanos y a nuestras empresas, a las que les dan trabajo a nuestros hermanos mexicanos, a las que le dan empleo a la mayor parte de los habitantes de este país, les están negando la posibilidad de que tengan opciones. El gobierno dice, es que, ¿cómo es posible que las tienditas no tengan acceso a la energía competitiva? Pues el único que tiene la llave para quitar esa restricción es el gobierno mismo. El gobierno puede perfectamente bajar el umbral para que todos los consumidores tengan la libertad de escoger un proveedor que sea competitivo, porque además el gobierno se equivoca, no se trata estúpidamente como ellos quieren, que se pague energía más cara por todos, sino que todos podamos tener acceso a energía más competitiva y más barata. La lógica que ellos tienen es la lógica totalmente inversa. Ellos lo que dicen es que paguemos todos más caro. Lo que se trata es que todos paguemos en condiciones mucho mejores, y eso solamente es posible en condiciones de competencia. Pero además, el problema es que, te digo, no solamente nos regresa al pasado, antes de 1992, al constituir un monopolio,
sino que todavía se va más atrás, incluso con algo que es inédito, incluso en la administración pública de México. Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con este absurdo de propuesta, será la que determine cuánto nos va a cobrar por las tarifas. Antes, al menos teníamos a Hacienda, que tenía al menos un criterio de racionalidad económica y un criterio en el que velaba, decía, bueno, pues sí, pero no podemos cobrarle tanto a las industrias porque yo sé que si le cobro más a las industrias voy a perder impuestos porque ellos van a disminuir sus utilidades y si tienen menos utilidades pagan menos impuestos. Bueno, esta lógica económica no es capaz de permear en quienes han diseñado este modelo. En este modelo, lo que están haciendo es afectar a todos y afectar incluso a la hacienda pública, porque con costos más elevados, nuestra industria va a dejar de ser competitiva, en el corto plazo va a pagar menos impuestos y además va a desaparecer. Y ahora hablaremos un poco del impacto, porque ya está medido más o menos cuánto podía ser el impacto que va a tener esta reforma. Pero entonces nos regresa a una época en la que incluso es peor de lo que había antes de 1992, porque antes al menos Hacienda era la que determinaba las tarifas. Ahora va a ser Comisión Federal de Electricidad. Y en una condición que es también inédita en el marco jurídico mexicano. Las empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Pemex se convierten en organismos de Estado. Les dan un poder que no tienen más que los órganos autónomos. Serán entidades autónomas independientes del Ejecutivo. Serán empresas que significaron un coto de poder, que es lo que finalmente parece que está buscando Bartlett, porque parece que esta reforma estuviera diseñada a darle el capricho que no pudo tener de ser candidato presidencial y eventualmente presidente. Lo que parecería es que lo que le quieren dar es un instrumento de poder que nadie ha tenido en este país, nadie ha tenido, porque además lo que hay que decir es que con el paso del tiempo, y más con esta administración, Pemex dejará de ser cada vez más importante, porque es una empresa fracasada, es una empresa quebrada, es una empresa mal administrada, es una empresa que además está en un negocio que está por salir. Los hidrocarburos van a dejar de ser la realidad económica en el corto plazo. No veremos hidrocarburos en más de 20 o 30 años disminuirán y las empresas eléctricas serán las que irán en ascenso. Entonces, convenientemente aquí le estamos dando la empresa más importante a una sola persona para que reine sobre ella y para que pueda hacer lo que a su gusto pluga. La verdad es que esto es realmente sorprendente y es impresionante que estemos construyendo una estructura de poder para una persona. Otra vez se revela aquí la profunda vena antidemocrática, la profunda vena autocrática que hay en esta administración con este modelo. Y en una Porque, insisto, administración que sabemos que hace uso a modo y una discrecionalidad sumamente perversa. efectivamente, efectivamente, detrás de esto, una de dos, o hay ignorancia o hay una perversidad, o hay las dos cosas. No hay ignorancia. Yo sí te puedo decir que este presidente hizo dos promesas. Una, con sus aliados de Venezuela, Cuba y todo eso, que además le presentaron a los criminales del crimen organizado, y tiene una promesa con ellos que supersede a la promesa que nos hizo a los mexicanos de respetar y hacer respetar la Constitución y trabajar por nosotros. Así de claro lo digo, porque es no por ignorante, es por perverso. Bueno, pues entonces, económicamente, entonces esto nos lleva al pasado, pero al pasado remoto. Insisto, en una condición que no tiene ninguna economía moderna, en una condición en la que lo que buscamos reproducir es el modelo de Corea del Norte o el modelo de Venezuela. Insisto, porque ni siquiera China y Cuba, ni Rusia, ni mucho menos tienen estos modelos. Nos lleva a la prehistoria, nos lleva al pasado remoto, con consecuencias comunismo destructivo. Totalmente. No al comunismo proactivo que está haciendo China, ni al comunismo que ya se volvió capitalismo de Rusia, pero sigue siendo una dictadura, sino a la dictadura destructiva que precisamente Fidel Castro le dijo a Hugo Chávez cómo implementarla, y la implementó al pie de la letra, y
Si vemos el rastro de la carta de Fidel Castro Hugo Chávez, es la misma carta que está siguiendo López Obrador. Efectivamente, pues estamos en esas circunstancias. Y ahora vamos a hablar de los efectos económicos, porque son terribles, son desastrosos. Mira, hablábamos hace algunos meses cuando tuvimos la oportunidad de platicar de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Nosotros hicimos corrimos un modelo de despacho de lo que implicaba esa reforma y decíamos que había dos escenarios que representaban el rango de lo que podía costar esa reforma, ¿no? Un rango, digamos que bajo, que implicaba costos por el aumento en el costo de la compra de electricidad de alrededor de 2,000 millones de dólares por año, y un rango alto que estaba alrededor de los 3,000 millones de dólares. Debo decirte que cuando hicimos ese análisis decíamos, bueno, la verdad es que va a ser difícil que se vayan al caso extremo, lo pueden hacer, pero no tiene sentido, porque incluso Comisión Federal de Electricidad se estaría pegando un tiro en el pie. ¿Y por qué pasaba eso? Porque esa reforma de alguna manera todavía dejaba un mercado marginal para los que no fueran clientes de CFE. Ahora ya no es la realidad. Ahora ya absolutamente no va a poder haber empresas que existan, además de Comisión Federal de Electricidad, para proveer electricidad. Aquí ya la única, el monopolio va a ser Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, el costo en ese entonces, decíamos, bueno, difícilmente... Sería si se aprueba. Exactamente, y yo espero que no se apruebe, porque de verdad esto hay que decírselo claramente a los señores del PRI. Si ellos votan en favor de esto, están condenando al país y están condenando a su partido, porque lo que estarán haciendo es demostrarle que realmente no les interesaba México, que lo único que querían algunos de ellos con antecedentes, probablemente que en este momento está usando el gobierno para chantajearlos, que estaban usando eso y que solamente les interesaba salvar su pellejo y no realmente beneficiar al país. Pero bueno, yo tengo amigos priistas y creo que hay muchos de ellos que están conscientes que esto es lo peor que le puede pasar al país. Y ya lo han declarado los expresidentes del PRI, claramente 4 de ellos han hecho ver cómo esto es una locura, cómo esto no tiene ningún sentido y cómo sería un retroceso, y han hecho el llamado a los priistas a que no aprueben bajo ninguna circunstancia esta reforma. Pero bueno, volvamos a los temas económicos. Entonces, estábamos hablando que esta reforma puede tener un impacto de alrededor de 3,000 y nos quedamos cortos, porque con esta reforma lo que se dice es que al menos, y esto lo dice el inciso F del segundo transitorio, Comisión Federal de Electricidad deberá generar el 54% de la electricidad. Debo decir varias cosas. Primero, en los momentos... Exacto, ese es el punto importante. Hay momentos en los que la demanda es tan alta y el parque de generación de CFE tan fallido y tan obsoleto que no va a poder cumplir con esto. Y estarán violando la Constitución. Estarían violando la Constitución porque dice que al menos 54. ¿Y qué van a hacer? Si quieren respetar la ley, que bueno, este gobierno se ha caracterizado por todo menos por respetar la ley, porque no les interesa bajo ninguna circunstancia respetar la ley. Bueno, si eso se da, entonces estarán violando la ley, porque tendrán que conseguir energía que no es de plantas de Comisión Federal de Electricidad, porque otra vez la redacción literal dice plantas de Comisión Federal de Electricidad, lo cual excluye a los productores independientes de energía que le venden energía a CFE, y excluye también a las subastas de energía limpia que le venden a CFE. Francisco, entonces, eso tomando en cuenta de que tuviéramos un gobierno interesado en suministrar lo que se comprometió. Efectivamente. Yo no creo que tengan ningún empacho en dejar de morir de inanición eléctrica a quien tengan que hacerlo. Efectivamente, porque además podrían justificarse, estamos cumpliendo con la ley. Y lo siento mucho, pues no alcanzo. Y lo que es una realidad palpable, evidente al día de hoy, va a ser la realidad cotidiana. Y la realidad palpable, evidente que estamos viviendo el día de hoy, es que a diferencia de años pasados, otra vez estamos viviendo circunstancias de interrupciones en el suministro más frecuentes. Estamos teniendo apagones, grandes apagones que no teníamos, con frecuencia mayor que la teníamos antes, grandes apagones. Y a nivel de las ciudades, que nos digan los que nos están viendo si no han sufrido con cada vez mayor frecuencia apagones. Lo podemos corroborar, así es una realidad. Se está cada vez
teniendo más interrupciones en el suministro eléctrico. Y con esto, las interrupciones van a ser todavía más frecuentes y desastrosas. ¿Cuál es la electricidad más cara? La que no hay. La industria no solamente va a pagar electricidad cara porque va a ser cara la de Comisión Federal de Electricidad, sino va a ser carísima porque no hay. Y lo peor de todo es que no se le va a permitir a la iniciativa privada que genere, porque se cancelan los permisos que tienen para generar para su autoconsumo. Es un absurdo. Todos los permisos, incluso los que no están interconectados, otra vez, o no saben redactar, o no saben leer, o son mentirosos compulsivos. Pero eso es exactamente lo que dice la iniciativa. Y en esas condiciones, entonces, si un privado quiere tener generación, entonces, pues va a estar violando la ley porque no puede tener un permiso porque ya no hay permisos para eso. Entonces, tenemos un mundo que es espectacularmente desastroso para el desarrollo económico. No puede ser posible, pero esto es efectivamente lo que dice, y que no me crea, que lea la iniciativa, así está planteada. Y como tú lo decías, pueden salir que no, mira, es que no, pero no creas, aunque dice en el contrato no va a ser así, así lo dice. Así lo dice. Y así lo aprobarían. Exactamente. Y deja tú a los del PRI, a todos, a los de Morena y a los del Verde. Los del Verde son la peor vergüenza que hay. La verdad es que el Verde estaría traicionando. Mira, debo decirte una cosa, cuando fue la reforma a la ley de la industria eléctrica, al menos los senadores del Verde tuvieron en ese momento la dignidad de votar en contra. Si no votan en contra de esto, la verdad es que no merecen llamarse bajo ninguna, ya no lo merecían, pero estarían totalmente yendo en contra de su única bandera. ¿Con qué cara le van a venir a decir al electorado que ellos son una opción renovable, que son una opción verde, si están votando por la iniciativa más dañina en términos ambientales para este país? Y no vamos tenemos con Morena, que primero los pobres. ¿Qué repercusión tiene para los pobres esto? Esto tiene una repercusión impresionante, y te voy a decir por qué la tiene. Mira, políticamente, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a ver, entonces, este costo de los al menos 3,000 millones de dólares, con el tipo de cambio ahora 66,000, digamos 66,000 millones de pesos. ¿De dónde van a sacar esos 66,000 millones de pesos? Ya nos quitaron las medicinas para los enfermos con cáncer. Ya nos quitaron las guarderías para las mujeres en condiciones de violencia, ya nos quitaron tantas cosas. ¿Ahora qué se lo van a quitar? Ya nos quitaron el Fonden, ya nos quitaron los recursos de los fideicomisos que había. ¿A qué le van a quitar esos recursos? ¿O cómo nos van a endeudar para poder compensar 66,000 millones de pesos, que son el primer impacto, pero no son ni con mucho el único impacto? Vamos a hablar primero de los impactos en el sector eléctrico y después vamos a hablar de los impactos en el resto de la economía. En el sector eléctrico, aparte de esto, tenemos otros dos grandes impactos. El siguiente gran impacto es el costo de toda la ampliación de la capacidad. Se va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que dice otra vez esta iniciativa que está por ahí, esa es la que redactaron ellos, no la que nos estamos inventando a alguien más, sino la que ellos redactaron, es que Comisión Federal de Electricidad va a ser la única que va a decidir cómo va a comprar. Primero, se están excluyendo de la aplicación del artículo 134 que obliga a que se cumplan las mejores condiciones para el Estado. Sospecha de corrupción. Este gobierno que ha dicho que quieren combatir la corrupción es el gobierno más corrupto que hemos tenido. Es el gobierno más hipócrita que tenemos y su hipocresía la han llevado ya a la letra al exentar de la aplicación del artículo 134 de la Constitución esta iniciativa. ¿Qué están construyendo? Están construyendo ahí una oportunidad de negocio para los compadres, para los amigos o para los benefactores políticos de las campañas de Morena. Así de claro es, así de claro es. Ahora, supongamos que Bartlett no queda y que llega alguien que dice, no, yo voy a hacer las cosas en condiciones de competencia.
de todas maneras el costo va a ser altísimo. Primero va a ser mucho más alto si es con condiciones de corrupción. ¿Y quién va a pagar eso? Esa corrupción de los amigos, esa corrupción de Bartlett y sus cuates, y que no nos puede decir que él sea un dechado de corrupción, de honestidad, cuando ha sido acusado de tener en su propiedad cerca de 23 casas que bajo su salario como funcionario público no podría haber jamás. Claramente. Entonces, por favor, que no nos venga con esos cuentos. Pero supongamos que el día de mañana sale él y que viene alguien y dice, no, yo sí voy a hacer competencia. Bueno, ¿quiénes van a querer participar aquí? Nadie. ¿Tú crees que los inversionistas convencionales? Claro que no. Les han cambiado las leyes. No van a venir los inversionistas que pueden traer costos eficientes, que pueden traer eficiencia al crecimiento de la demanda. Ni nacionales ni extranjeros. ¿Sabes quiénes serían los únicos? Otra vez, puras empresas hechas ad hoc. A modo, que lo que hicieran es... De Pío, de Bejarano, de... Exactamente, de que además no tendrían esa... De claro, ratas. Claro, empresas que lo que buscarían, dice, bueno, a ver, yo me consigo un constructor, un EPCista, a ver, voy a comprar por acá los equipos, y claramente, si quieren ir a conseguir dinero prestado, el que les preste dinero le va a decir, pues mira, yo solamente te voy a prestar con una tasa altísima. Exactamente, y si es banca pública, bueno, pues a lo mejor efectivamente, pero si es banca privada, les van a decir, pues mira, yo no quiero correr ese riesgo porque claramente este gobierno no se caracteriza por respetar las reglas. Entonces, el costo de financiamiento y el costo de armar las empresas, que eso va a ser inmensamente superior al que habría en condiciones normales. Entonces, ahí vamos a tener un gran costo. Ahora, todo eso es suponiendo que este gobierno es eficiente. Y este gobierno es incapaz, es ineficiente. No han podido, en los 3 años que lleva de la administración, licitar una sola empresa, una sola planta de generación. No han podido desarrollar una sola central de generación. Se les llena la boca de decir que iban a repotenciar las hidroeléctricas. ¿Cuántas han repotenciado? 0. ¿Cuántos kilómetros de transmisiones han hecho? 0. No lo saben hacer, no lo han podido hacer, que ahí está el otro gran costo. Mira, hay una estimación de lo que cuesta poder responder al crecimiento de la demanda que circula alrededor de los 7,000 millones de dólares. Entonces, teníamos 3,000 millones, pero además para poder crecer necesitamos alrededor de 7,000 millones de dólares adicionales. ¿De dónde los va a sacar y cómo los va a poder ejercer este gobierno que no sabe ejercer recursos? Es imposible. Entonces ya tenemos ahí ese dinero. Ahora vamos a es matar la industria para que consuma menos. Exactamente. Es absurdo. Efectivamente, lo que se llama matar la demanda. Subir su producción a una industria creciente, pues matar la demanda. Eso es la industria para que embone en su plan retrógrada. Matar la demanda. Esto se conoce técnicamente como matar la demanda. Y eso es lo que probablemente van a tener que hacer, van a terminar haciendo. Pero entonces vámonos ahora a los costos de mediano plazo. Los costos de corto plazo son esos, y luego vienen los del crecimiento de la expansión, que no va a poder ser satisfecha, que si se hace va a ser carísima, que se va a quedar corta, y que la única manera en la que va a poder ser satisfecha la demanda es matándola, porque además todas estas señales claramente lo que sí es cierto es que van a reducir el dinamismo económico, porque entonces ahí vienen todas las implicaciones. La industria manufacturera que exporta, primero, no va a ser competitiva, y segundo, hay cada vez más en el mundo obligaciones a que la industria manufacturera lleve a cabo su consumo de energía con fuentes limpias, y este gobierno no se lo va a permitir, no lo puede hacer aunque quisiera. Además, es claro que parte del motor de esta iniciativa es quemar todo ese combustorio que por la necedad de querer refinar aquí estamos produciendo a borbotones. Desbordamos. Inversionistas que no invierten en ninguna empresa que esté usando energías sucias. Efectivamente, es cada vez más una tendencia. Y hay mercados como los mercados europeos en donde cada vez habrá mayores restricciones para las importaciones de productos que no sean realizadas con un consumo de energía verde y de energía limpia. Ni siquiera puedes exportarles. Exactamente. Estás haciéndolo exactamente. Con energía sucia.
Exactamente, exactamente. Entonces nos están matando la competitividad, matando los mercados, van a destruir la industria. Eso quiere decir que le van a quitar los trabajos a muchísima gente, porque el gran empleador de este país no es el gobierno, es la industria, es el sector privado y lo están matando. Le van a subir los costos, lo van a matar y esto lo que va a generar es una crisis, va a generar hambre, va a generar mayor desempleo, va a generar un retroceso económico inimaginable, inimaginable. Ahora, hay que tomar en cuenta que hoy el simple hecho de proponerlo ha matado ya muchas inversiones, porque en las economías, en los negocios se hacen en base a confianza. Si me caes bien, te escucho, y si confío en ti, hago negocios. Hoy México es un país que no tiene palabra, que cambia las reglas del juego, que no tiene por culpa del gobierno que tenemos, no tiene confianza. Y hoy puedo afirmar, y no tengo los datos de expertos como tú, es monetizable ya lo que perdimos. No solo lo que vamos a perder si se aprueba, lo que perdimos por la falta de confianza. Es necesario hacer un análisis sobre lo que nos ha costado, pero definitivamente son millares de millones de dólares, lo que los americanos llaman billions de dólares, que hemos dejado de recibir. Este país, gracias a esta administración, ha cancelado oportunidades de trabajo para mucha gente. Por eso el flujo migratorio está creciendo otra vez hacia Estados Unidos. Por eso las remesas están creciendo, porque en este país este gobierno está matando a la planta productiva, está matando las oportunidades que la gente pueda salir adelante, está matando la posibilidad de que los padres alimenten y eduquen a sus hijos. Esto es lo que está haciendo este gobierno con esta iniciativa. Esta iniciativa es terrible, pero además todavía ni siquiera llegamos a lo que nos va a costar como contribuyentes por dos razones. Primero, ¿qué va a hacer el gobierno? Obviamente, políticamente dice, no, yo a los ciudadanos no les voy a aumentar las tarifas. Y eso se llama subsidio. Y el subsidio nos va a costar al menos alrededor de unos 80,000, 90,000 millones de pesos, si no es que más. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el otro faltante lo va a tener que pagar la industria y el comercio, porque a ellos sí les van a subir todas las facturas. Es decir, no te lo van a cobrar a ti directamente como consumidor, pero te lo van a cobrar como trabajador porque vas a perder tu empleo. No, y además en el producto final. Así es, si todo el consumo al final también va a regresar al consumidor final, porque así sea un bolillo, así sea un pan Bimbo, así sea la electricidad para mantener tu Coca-Cola fría en el Oxxo, va a subir y va a subir tu precio. ¿Y sabes qué? A eso todavía entonces hay que sumarle el grupo de economistas de Banamex ha hecho una estimación de lo que van a costar todas las demandas millonarias de esto. Hoy en la mañana participaba en un panel en donde se discutía las posibles repercusiones. México se convertirá en el país que tendrá más demandas de arbitraje, pero por mucho. No habrá un solo país que tenga tal cantidad de litigios como México. Y bueno, Francisco, esto nos puede... te propongo algo, porque no vamos a poder enlistar todo el daño que se pueda. Vamos a ir trabajando. De hecho, justo en este momento nos estamos dedicando a hacer una estimación de cuánto es esto. Hay cosas en las que nosotros podemos hacer las estimaciones, pero hay cosas en las que nosotros no somos los expertos. Yo no soy un experto en la estimación de lo que van a costar los arbitrajes, pero ahí claramente yo puedo referir a los expertos. Y vuelvo a insistir, Banamex ha hecho una estimación de alrededor de entre 80 y 85,000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿De dónde va a salir este dinero? Por todas partes, vuelvo a insistir, Jorge, se nos está acabando el tiempo de esta conversación, pero creo que en estos minutos que hemos tenido de conversación queda claro que no hay una iniciativa y no hay una propuesta tan dañina, tan desastrosa como esta que está proponiendo el gobierno, por todos los efectos económicos que hemos revisado el día de hoy, por todo lo que estamos viendo, pero también
otra vez, y tú lo dijiste muy atinadamente, no nos hemos enfocado mucho en eso el día de hoy, pero lo hemos sacado en un par de ocasiones. Es una reforma profundamente antidemocrática, que desprecia a la persona, que desprecia al consumidor, que desprecia al pequeño empresario, que desprecia al comerciante, que desprecia la libertad de elegir, que es una de las libertades fundamentales que tenemos los mexicanos. Desprecia la salud. A ti te todo. conocí con datos importantísimos de las emisiones de azufre que tiene el combustóleo y el daño que hace. Entonces, sí me gustaría listar aquello cúmulo de preguntas que hablamos. Hay implicaciones del regreso de un monopolio en cuanto a competencias, precio al público, costos de producción, que si te sube el precio, pues ya lo pagaste. Y si te sube nada más el costo, de todos modos tienes que subsidiarlo. Hay una manera muy perversa de ocultarlo. El financiamiento de la energía, los márgenes, subsidios, la sustentabilidad del negocio, porque aunque sea un negocio del Estado, tiene que ser sustentable y no lo es. La calidad del servicio, mi estimado. La calidad del servicio. Lo dijimos, las interrupciones. Olvídate. Y las interrupciones. El impacto en la elección, en la limpieza de la energía, con su impacto en salud y en ecología. Las implicaciones en la autoproducción empresarial. Las implicaciones en la autoproducción doméstica o residencial. Luego, lo que dijiste, los contratos y sus implicaciones jurídicas e impacto económico. Las calificaciones de país, nuestra calificación como país, las implicaciones en el TEMEC, las implicaciones de las demandas, lo que acabas de mencionar, y tal vez hasta otras que mencionaste, que ni siquiera puedes atacar mercados por estar con productos hechos en energías sucias. El Tratado de París, todas esas tratados ecológicos. Luego las implicaciones en la desconfianza, que eso ya lo estamos pagando hoy, e inversión nacional y extranjera. En un gobierno que te cambia las reglas y que te agarra para extorsionar en cualquiera de las formas. Ya tenemos algunas clases de monetizaciones de lo que hoy se ha perdido simplemente por las propuestas o por las intentonas del gobierno. Las implicaciones, si se aprueba. El punto número 3, el impacto económico per se. La eliminación de organismos autónomos que regulen a la CFE. Los tipos de energías, las implicaciones en la salud y las implicaciones en el medio ambiente perdón por decirlo tan rápido, pero 6, la capacidad de gestión y cumplimiento a la necesidad del mercado de Pemex y CFE. No la tienen. No la van a tener. No la tienen, no la van a tener. Y la deuda pública que representa hoy Pemex, que es la empresa más endeudada del mundo, y lo que va a implicar la deuda por descalificar la inversión privada. Las mentiras plasmadas en la propuesta por el presidente, por Nale, por Bartlett, ¿sí? 3 truanes para mi modo de ver. Y una pregunta que sí me gustaría. ¿Hace falta mejorar aquellas reformas energéticas que mencionas de 94 y 2013? ¿Hay abusos? Sí, ¿sabes qué? Te voy a decir que sí hay abusos. Hay abusos por parte de Comisión Federal de Electricidad y el SENACE que no permiten que los privados se interconecten. Desafortunadamente, en la reforma se pensó que iban a tener una actitud abierta y no lo han tenido. Los abusos son para impedir que todas estas energías limpias que podrían estar beneficiando al país económicamente, que podrían estar representando empleos, que podrían representar mejoras en la salud, no están pudiendo entrar porque ellos están obstaculizando
abusan de la facultad que se les dio para tomar decisiones al respecto, están abusando. Los abusos no son del autoconsumo que ellos dicen. El autoconsumo es una garantía y es una libertad que tenemos los ciudadanos para defendernos de las opciones más caras. Los abusos son los que ejerce la autoridad para impedir que nosotros tengamos más opciones, para impedirnos que tengamos generación más limpia, para impedirnos que tengamos un crecimiento económico sustentable. Quisiera preguntarte directamente, porque lo han planteado como si fuera un abuso del entorno de esa reforma energética, las hidroeléctricas, como si se les estuviera poniendo en la cola y son energías limpias. Dinos algo de esa parte. Dos cosas que vamos a decir. Primero, es una mentira, otra vez, otra de las muchísimas mentiras de este gobierno. Primero, hay que decir algo que es importante. Las grandes hidroeléctricas, desde el punto de vista ambiental, no necesariamente son buenas. De hecho, para que una empresa hidroeléctrica pueda ser calificada como susceptible de recibir bonos de carbono, tiene que tener una cierta densidad energética y normalmente no se le da a plantas de más de 30 megas de capacidad. ¿Por qué? Porque la inundación genera un daño al ecosistema que se pierde y que es capacidad de absorción de CO2, y porque además también la inundación lo que produce son efectos de la generación de gas metano, y el gas metano tiene un efecto mucho más grave. Pero bueno, ya tenemos hidroeléctricas. El gas metano, por cierto, es 23 veces más eficiente para atrapar el efecto invernadero que el Exactamente. CO2. Exacto, es mucho más dañino, es mucho más dañino. Entonces, ahora, ya las tenemos ahí. Y entonces lo que sí podemos decir es que, bueno, el daño ya lo hicieron, ya tenemos energía ahí limpia. Ahora, ¿cómo se utiliza y cómo se debe utilizar la energía, el agua de las centrales hidroeléctricas? Primero hay que decir que México no es un país con un gran potencial hidroeléctrico como lo es Brasil, como lo es Paraguay, como lo es Colombia, como son aquellos países que tienen una gran cantidad de recursos hídricos. Nuestros recursos hídricos están concentrados del centro al sur del país. En el norte no tenemos grandes recursos hídricos. De hecho, tenemos un problema de disponibilidad de recursos hídricos. Entonces, el recurso hídrico para la generación eléctrica tiene que competir con otros usos que muchas veces son más importantes. El uso del agua justo para el consumo humano es mucho más importante. Entonces, el agua que se utiliza en las hidroeléctricas está subordinada a una serie de criterios técnicos que son determinados por la Comisión Nacional del Agua. No puede Comisión Federal de Electricidad utilizar toda esa agua para generar electricidad, porque es agua que se acumula en las presas y cuando genera electricidad, baja el nivel de las presas y esa es agua que deja de acumularse y que puede utilizarse para otros consumos. Entonces, las presas en México tienen una función fundamental también de manejo de los caudales. Cuando llueve tienes que dejar que fluya más, pero cuando hay etapas de sequía tienes que dejar que se acumule. Entonces, no pueden, como absurdamente quiere el presidente, generar todo el tiempo, porque nos vamos a acabar el agua y no vamos a tener agua para el consumo humano. De hecho, cuando su necedad empezó a hacerse realidad el año pasado, inundó la ciudad de Villahermosa por esta necedad. Y de hecho, el actual secretario de Gobernación se fue a quejar porque eso fue producto de una decisión absurda de Manuel Bartlett de querer seguir generando. Entonces, las energías hidroeléctricas tienen que subordinarse a otros criterios. Además, también tienen un criterio económico, y eso no lo entiende Bartlett, porque no entienden de cuestiones económicas. En beneficio de Comisión Federal de Electricidad, es mejor que las plantas hidroeléctricas no generen todo el tiempo, porque si generan todo el tiempo, incluso para su lógica, bajarían el precio de la electricidad, se gastarían el agua. Cuando tienen que generar es cuando la energía es más cara, porque entonces así reciben un beneficio más alto. Y esa es la lógica que persiguen todos los generadores hidroeléctricos. Si yo puedo acumular el agua, si yo puedo administrar mi recurso hídrico cuando genero, pues cuando hay mayor demanda, porque me van a pagar más y porque además es cuando va a ser más benéfica mi generación. Pero bueno, ellos han dicho, vamos a repotenciar las plantas hidroeléctricas. ¿Cuántas plantas han repotenciado? Cero. Son unos mentirosos
absoluto. Son unos mentirosos incorregibles. No tienen absolutamente nada de razón. ¿Qué podrías mejorar a la reforma energética? Vamos a descartar la barbaridad que presentaron, la deforma que hicieron. ¿Qué mejorarías? ¿Qué mejorarías si tú tuvieras... Claro, ¿qué hacer? Mira, tendríamos que ir en la misma dirección que van todos los sistemas eléctricos del mundo, a quitarle restricciones al acceso a la red. ¿Quién tiene que entrar a la red? El más barato, no el que ya existía. ¿En qué mercado tú le das privilegios a los que ya están y no les permites que compitan a los nuevos? En ninguno. En los mercados eficientes tú permitas que los nuevos entren justo a desplazar a los más caros. Ni modo, es un riesgo del mercado. Y si los nuevos son más competitivos, ¿por qué les vamos a obligar a que paguen más que los que son más caros y que ya están en la red, que tengan la libertad? Mira, el gran concepto que existe en las redes es el concepto de acceso abierto. Y el verdadero acceso abierto, la tendencia en todos los mercados eléctricos modernos es a quitar a restricciones. No me pidas que haga muchas obras. Permíteme que yo entre a esa red. El Estado es el que tiene que desarrollar esa red en beneficio de los consumidores, el que puedan entrar las energías más limpias y más baratas a quien beneficias a los consumidores. Estos mercados no pueden estar siendo pensados en función de los que ya están jugando en los mismos, tienen que estar pensando en función del beneficio para los consumidores. El acceso abierto tiene que ser cada vez más flexible. La reforma tendría que incluso ir todavía más allá. Eso es lo que habría que corregir en esta reforma. La única limitación que deberíamos tener es producir limpio. Exactamente, exactamente. O sea, lo que tenemos que hacer es permitir que los más limpios y competitivos sean los que puedan participar y que los demás asuman su riesgo. Que los demás asuman su riesgo. El Estado concentrarse en además una actividad que es sumamente rentable, la transmisión. En eso tendrían que estar invertidos los recursos del Estado, en ampliar la red de transmisión. ¿Por qué? Porque eso nos va a beneficiar absolutamente todos los consumidores. Además, no tendríamos por qué estar preocupados porque el gobierno tenga una industria rentable. Ellos están contratados para manejar nuestros indivisos. Así es. Así es. Pero bueno, y lo que tiene... Y eso, perdón, ese drama que hacen los del gobierno, como si los estuvieran castigando, no, a eso los contratamos. Los contratamos para manejar los indivisos. O sea, los contratamos para manejar la basura, para manejar los cementerios, para manejar lo que no se puede manejar por la industria privada y por los particulares. No es un castigo. Ellos decidieron ser servidores públicos y servir al público. Efectivamente. Pues mira, Jorge, son tantas cosas, pero creo que hemos tenido una muy buena hora de conversación en la que hemos descarnado esta absurda propuesta, la más dañina, y vaya que tiene competencia, porque este gobierno sí ha aventado numerosas propuestas absurdas, pero esta creo que se lleva el récord y habría que darle el premio a la más desastrosa de todas. Decía mi padre, solo porque lo vivo, lo creo. Y superando cada vez más nuestra capacidad de asombro. ¿Sí? Verdaderamente te agradezco muchísimo el haber participado. Espero que esto les sirva a todo mundo, que estén ilustrados en lo que es la realidad de la deforma energética que ha presentado López Obrador con su amigo Bartlett y con su amiga Nale, un trío de corruptos inmejorables. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Muchas gracias y con esto pues finalizamos nuestro programa.